Elena tenía 32 años cuando la verdad que había guardado durante 5 años finalmente salió a la luz. No era una verdad cualquiera, sino aquella que había moldeado toda su vida. Una mentira que se había tragado y ocultado con tanto cuidado que incluso ella misma había empezado a dudar de si alguna vez había existido. Todo comenzó cuando conoció a Daniel en la universidad, en un curso de literatura que, según él, le había cambiado la vida. Él, que era un joven brillante en el campo de la administración de empresas. Siempre le hablaba de sueños y proyectos, de negocios que se extendían más allá de las fronteras de lo que ella conocía. Él parecía tener la respuesta a todo. Él era lo que ella había soñado y, tal vez, un poco más. La relación entre ellos fue como un cuento de hadas, llena de pasión, risas y promesas de un futuro juntos. Pero como todas las historias, había un obstáculo. Ese obstáculo tenía nombre: Diana Rockhill, la madre de Daniel. Diana era la matriarca de una de las cadenas hoteleras más exclusivas del país. Un imperio que se había construido con años de sacrificio y esfuerzo. Como todo imperio, tenía su propia reina, Diana. Una mujer imponente, decidida y tan calculadora que parecía que nada podría escapar a su control. En cuanto la conoció, Elena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La fría mirada de Diana la desarmó al instante. Literatura, querida. ¿Y qué planeas hacer con eso?, le dijo, con una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. La frase, aunque simple, estaba llena de desdén. Elena intentó sonreír, sabiendo que no tenía mucho en común con una mujer como ella. Pero su inseguridad se apoderó de ella al instante. La primera vez que se sintió realmente pequeña fue esa tarde, cuando Diana le dijo, con voz baja pero tajante: «Eres una niña afortunada, Elena. Daniel tiene la cabeza en los negocios, no en cuentos de hadas». Elena trató de ignorar esos comentarios, convencida de que su amor por Daniel podría superar cualquier obstáculo, incluso las garras de su madre. Años pasaron, y la relación creció, tanto en amor como en tensiones no dichas. Daniel la amaba, eso lo sabía, pero cada vez que Diana hablaba, sus palabras caían como cuchillos invisibles, haciendo que Elena se sintiera más insegura y, al mismo tiempo, más atrapada. 3 años después, Daniel y Elena se comprometieron. Era el paso natural en su relación, el sueño de toda joven que se siente invencible junto al ser amado. Pero esa sensación de invulnerabilidad se desmoronó la semana antes de la boda, cuando Diana la llamó inesperadamente. «Elena, necesito que vengas a mi oficina ahora», dijo su tono, inflexible. No era una petición, era una orden. Elena llegó al imponente edificio de los hoteles Rockhill, donde su mundo comenzó a derrumbarse sin previo aviso. Diana la esperó tras su escritorio, su mirada fija y cortante. En la mesa, había un documento grueso que, en cuanto lo vio, hizo que su estómago se encogiera. El título era claro: Acuerdo prenupcial. «Es muy simple, querida», dijo Diana con una sonrisa que no alcanzó a ser amable. «¿Firmas esto? O la boda se cancela». Elena no sabía qué hacer. Aunque había discutido con Daniel varias veces sobre este tema, él nunca había mostrado interés en un acuerdo prenupcial. Habían hablado de amor, de compromiso, de cómo todo lo que tenían lo construirían juntos. ¿Por qué este acuerdo? ¿Por qué ahora? El documento estaba lleno de cláusulas que la dejaban sin nada. Nada en caso de divorcio. Ninguna propiedad. Ningún derecho sobre los bienes de la familia Rockhill. «Esto es completamente legal», dijo Diana, interrumpiéndola cuando intentó protestar. «Mi equipo legal lo preparó meticulosamente». Elena estaba atrapada, sin salida. Miró a Diana,
quien, como siempre, no mostraba ninguna emoción que pudiera interpretarse como empatía. Sentía que su mundo se desmoronaba. Lo que más amaba, su trabajo, la pequeña editorial que había sido su hogar y su refugio, estaba al borde de la bancarrota. Diana lo sabía. Lo había investigado todo. Su padre, Roberto, un hombre tranquilo y respetuoso, no sabía nada de esta amenaza. Elena nunca le contó sobre el contrato para no preocuparlo. Pero ahora, su vida entera estaba a punto de desmoronarse por culpa de ese acuerdo. La amenaza era clara. Si no firmaba, Diana destruiría la editorial. Y Elena lo sabía. No podía arriesgarse a perder todo lo que había construido. No podía ser responsable de que 20 personas perdieran sus trabajos por su decisión. La noche antes de su boda, mientras Daniel dormía plácidamente, Elena lloró en silencio, atrapada en una maraña de emociones. Sabía que debía decirle a Daniel, pero las palabras se atragantaban en su garganta. Finalmente, al día siguiente, firmó el acuerdo, como si su vida dependiera de ello. La boda fue hermosa, como un sueño. Pero con cada sonrisa de Diana, Elena sentía el veneno envenenando sus venas. La mujer que había logrado que firmara el acuerdo prenupcial. La mujer que, a lo largo de esos años, la había despreciado y manipulado. Actuaba como la suegra perfecta. Diana incluso dio un emotivo discurso sobre el amor verdadero. Palabras que Elena sabía que eran mentira. Y aunque sonaba perfecta, las observaba con el mismo odio que había sentido aquella primera vez que la conoció. Los años pasaron. Daniel y Elena eran felices. O eso parecía. La sonrisa de su esposo le brindaba momentos de consuelo. Pero el secreto seguía siendo una sombra oscura que amenazaba con devorarla. Diana, aunque más sutil, no perdía oportunidad de recordarle lo que había hecho. Con frases de doble sentido. Con comentarios envenenados disfrazados de simpatía. Es maravilloso cómo el amor verdadero supera todo. Solía decir Diana en las reuniones familiares. Siempre mirándola fijamente, como si la pudiera ver a través de una lente de desprecio. Elena solo sonreía, con el alma rota y la esperanza en ruinas. No podía contarle a Daniel. No podía arriesgarse a perderlo. Pero la carga la estaba aplastando. Su única confidente era Laura, su mejor amiga y abogada, quien la escuchaba pacientemente, cuando le contó lo que había sucedido. El rostro de Laura se oscureció. Esto es coacción, Elena, dijo con una seriedad que la dejó helada. El contrato podría ser invalidado. Pero Elena temía las repercusiones. Temía lo que Diana podría hacer si descubría que había hablado. No podía arriesgarse. Y así, la vida siguió su curso. Mientras Elena vivía atrapada en su propia mentira. La historia de Elena. De amor, traición y una verdad oculta. Se estaba desarrollando en la oscuridad. Esperando el momento en que la luz finalmente la alcanzara y revelara todo lo que había estado oculto. Pero ese momento aún no había llegado. 5 años después de la boda, Elena ya no era la misma mujer que había conocido a Daniel en la universidad. Se había transformado, no solo en su vida profesional, sino en su ser interior. Había aprendido a llevar el peso de su secreto con una sonrisa en la cara, pero dentro de ella. Una guerra constante luchaba por liberarse, por desatar la verdad que la había estado consumiendo en silencio. Vivían en una casa elegante, con las ventanas siempre abiertas hacia un mundo brillante y superficial. La vida de Elena, desde fuera, parecía perfecta. Todo el mundo la admiraba. La mujer de Daniel Rockhill. La esposa ideal. La socia de los grandes negocios. Pero dentro de esa casa, dentro de ella misma, el dolor se acumulaba con cada día que pasaba. Con cada conversación con Diana.
con cada mentira que se veía obligada a vivir. Lo que parecía ser una vida de éxito estaba, en realidad, marcada por el miedo. Miedo a que Daniel descubriera la verdad. Miedo a que su mundo se derrumbara. Miedo a enfrentarse a la realidad de lo que había hecho. Había firmado el acuerdo prenupcial bajo amenaza. Pero cada vez que lo veía colgado en la oficina de Diana, sentía una punzada en el corazón. Cada palabra escrita en ese contrato era una daga afilada que la atravesaba una y otra vez. Diana, aunque ahora más amable, seguía controlando la familia con su presencia ominosa. En cada reunión, en cada conversación, sus palabras seguían llenas de manipulación, de control. Es maravilloso cómo el amor verdadero supera todo, solía decir con su eterna sonrisa fría. No podía soportarlo más. La mujer que había hecho todo por su hijo, por proteger su imperio, seguía siendo la misma mujer cruel que la había amenazado años atrás. Elena trataba de mantener la compostura, de hacer que todo pareciera normal. Pero en su interior la lucha no cesaba. Sabía que, tarde o temprano, su mundo se desplomaría si no hacía algo al respecto. La mentira era un peso demasiado grande. Y ella comenzaba a sentir que no podía llevarlo más tiempo. Una tarde, después de una reunión con Diana, Elena se encerró en su oficina, completamente agotada, a pesar de que sus colegas seguían elogiando su trabajo. A pesar de que todos pensaban que tenía la vida perfecta. Ella sentía que se desmoronaba por dentro. No podía más. Ya no podía vivir con este peso. Decidió que había llegado el momento de tomar el control. De hacer lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Se dirigió a su escritorio y sacó el contrato prenupcial. Lo miró detenidamente. Cada palabra escrita en ese documento era un recordatorio de su debilidad. De la presión que había sentido en ese momento. Pero ahora, con el paso de los años, algo dentro de ella había cambiado. Ya no era la joven inocente que había firmado ese papel por miedo. Había crecido, había aprendido, y ahora estaba lista para enfrentarse a la verdad. Con el contrato en la mano, Elena se dirigió a la sala de reuniones, donde Diana estaba revisando algunos papeles. No la vio entrar. Pero la presencia de Elena era tan imponente que Diana levantó la vista de inmediato. ¿Qué haces aquí?, preguntó Diana, su tono condescendiente como siempre. Elena, querida, ¿todavía te molestan esas pequeñas dudas? El amor verdadero lo supera todo. ¿No es así?, continuó, sin esperar una respuesta, pero algo en la mirada de Elena la detuvo. No más, dijo Elena, con la voz firme, aunque el miedo seguía acechando su corazón. No puedo seguir viviendo así. No puedo seguir ocultando esta mentira. Este contrato, este acuerdo que me obligaste a firmar, es una falsedad, y hoy voy a hacer lo que siempre debía haber hecho. Diana se puso en pie, sorprendida. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que este acuerdo prenupcial fue firmado bajo coacción, dijo Elena, mirando a Diana a los ojos. Lo firmé porque me amenazaste. Me amenazaste con destruir mi trabajo, con arruinar mi vida, y lo hiciste, pero ya no tengo miedo. Diana frunció el ceño, su rostro lleno de ira contenida. No sabes lo que estás diciendo. Elena, no tienes ni idea de con qué estás jugando. Lo sé perfectamente, respondió Elena, sin apartar la mirada. Sé lo que soy capaz de perder. Pero también sé lo que debo ganar. Hoy voy a decir la verdad. No solo por mí, sino por todos los que han tenido que vivir bajo tu sombra. Por todo lo que me has hecho pasar. Por todas las vidas que has manipulado. El silencio llenó la sala. Las palabras de Elena se quedaron flotando en el aire. Y Diana no podía hacer nada más que mirarla con furia. Por primera vez, la mujer que siempre había controlado a todos parecía vulnerable. Daniel tiene que saber la verdad, dijo Elena, dando un paso hacia la puerta. Y lo haré,
Si tú no me ayudas. Lo haré de todos modos. Diana intentó detenerla. Pero Elena ya había tomado la decisión. Se dirigió a la oficina de Daniel. El hombre con quien había compartido tantos años de su vida. El hombre que nunca había conocido la verdad completa. El hombre que, por fin, iba a conocer el secreto que había marcado el destino de su matrimonio. Cuando Elena entró en su oficina, Daniel levantó la mirada, sonriendo, como siempre, pero esa sonrisa se desvaneció en cuanto vio la expresión seria de su esposa. Elena, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan seria? Daniel, hay algo que tengo que contarte. Comenzó Elena, su voz temblando por la tensión acumulada. Hay algo que nunca te dije. Algo que guardé por miedo. Pero ya no puedo callarlo más. Daniel se puso de pie. Preocupado. ¿De qué hablas? Ese acuerdo prenupcial. No fue lo que crees. Lo firmé porque me amenazaron. Me dijeron que si no lo hacía, destruirían mi carrera, mi vida. Diana, tu madre, me obligó a firmarlo. El rostro de Daniel se transformó. La confusión y el dolor invadiendo sus ojos. ¿Qué estás diciendo, Elena? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Lo hice porque tenía miedo, explicó Elena, su voz quebrada. Tenía miedo de perderlo todo. Tenía miedo de perderte a ti. De perder todo lo que había construido. Daniel no dijo nada. Pero su rostro lo decía todo. Estaba devastado. La realidad que Elena había ocultado durante tanto tiempo se estaba desmoronando ante sus ojos. Él había confiado en su madre. En todo lo que ella había hecho. Y ahora se sentía traicionado. Pero, al mismo tiempo, sentía una mezcla de tristeza y comprensión hacia Elena. Hacia lo que ella había tenido que enfrentar en silencio. Finalmente, Daniel habló, su voz rota. Lo siento. Elena, no sé qué decir. Esto es más de lo que esperaba. Pero tenemos que hacer algo. No podemos seguir viviendo bajo esta mentira. Si alguien tiene que pagar por lo que ha sucedido, que sea mi madre, no tú, te lo prometo. Elena sintió el peso de la conversación. El peso de las decisiones que había tomado. Pero por primera vez en mucho tiempo. Sintió una ligera esperanza. Tal vez, al final, la verdad los liberaría a ambos. La siguiente semana, los eventos se desarrollaron rápidamente. Daniel y Elena decidieron llevar el asunto a la justicia. No importaba cuánto intentara Diana manipular la situación. Elena había decidido que ya no tenía miedo. Era el momento de enfrentar la verdad. No solo para ella, sino también para Daniel. Y aunque el camino hacia la verdad fue largo y tortuoso, la familia Rockhill no volvió a ser la misma. Diana, la mujer que había controlado todo durante años, vio cómo su poder se desvanecía poco a poco, mientras Elena tomaba su lugar. No solo como esposa de Daniel, sino como la mujer que, finalmente, había tomado control de su propia vida. El contrato prenupcial, que una vez había sido la cadena que la ataba a su propio silencio, se convirtió en un recordatorio del precio que se paga por vivir en la mentira. Pero ahora, Elena sabía que, al final, lo único que realmente importaba era la verdad. La verdad había llegado para liberar a todos. El momento que Elena había temido durante tantos años finalmente había llegado. Los secretos que había guardado con tanto esfuerzo se desmoronaban ante ella. Como un castillo de cartas en medio de una tormenta. La revelación de su padre sobre el grupo editorial Aurora, y la verdad detrás del acuerdo prenupcial. Dejó a todos paralizados en la sala. Diana, la mujer que había controlado sus vidas durante tanto tiempo, ya no parecía tan poderosa. Por fin, la oscuridad de los años de sufrimiento de Elena comenzaba a disiparse. Pero aún quedaba una batalla por librar. El rostro de Daniel reflejaba una mezcla de incredulidad y dolor.
Las palabras de su madre. Las promesas que había escuchado toda su vida sobre el legado familiar. El poder de los Rockhill. Todo se desmoronaba ante su mirada. La cara de Elena. Esa mujer a quien siempre había amado. Quien se había mantenido a su lado con tanto sacrificio. Lo miraba ahora con una sinceridad que le dolía más que cualquier mentira que hubiera escuchado antes. ¿Cómo pudo mi madre hacerme esto? Susurró Daniel, la voz quebrada, sin poder apartar la mirada de la mujer que había sido su madre. De la mujer que había sido la única que había estado allí para él en toda su vida. El peso de la traición no solo venía de Elena, sino de la revelación de que Diana, la mujer que él pensaba que siempre había actuado en el mejor interés de la familia, había jugado con su vida, con su matrimonio, con la vida de Elena. Elena permaneció en silencio, observando a Daniel con una mezcla de tristeza y comprensión. Sabía que todo esto lo estaba destrozando, pero no podía dejar de pensar que, por fin, estaba liberándose. El hombre que amaba, el hombre con quien había compartido sus sueños, estaba viendo el mundo a través de una nueva luz. El dolor de la traición, aunque intenso, también los estaba obligando a enfrentarse a una verdad que ambos necesitaban conocer. No te lo dije porque no sabía cómo hacerlo, dijo Elena con voz firme, aunque en su interior sentía una oleada de emociones contradictorias. Estaba aterrada. Daniel, sabía que lo perdería todo si te lo contaba. Y aún hoy, no estoy segura de cómo esto nos afectará. Pero ya no puedo vivir con este peso. Daniel la miró fijamente. El dolor en sus ojos se mezclaba con algo más. Una chispa de comprensión. Durante años, había creído que lo había perdido todo. Había pensado que su vida estaba controlada por su madre, por el legado que ella había construido. Pero ahora veía lo que realmente importaba. La verdad. La verdad sobre Elena, sobre él mismo, sobre su familia. Te fallé, Elena, dijo Daniel, su voz grave, temblorosa. Te fallé cuando no vi lo que estaba pasando. Te fallé cuando mi madre me manipuló y me alejó de ti. Pero no voy a fallarte más. Elena sentía una mezcla de alivio y tristeza. Lo había esperado durante tanto tiempo. Pero nunca imaginó que se sentiría tan vacía al ver la reacción de Daniel. Su vida había estado marcada por tanto miedo, por tanto sufrimiento, que incluso cuando finalmente llegó la verdad, no supo cómo recibirla. La culpabilidad, la vergüenza, seguían presentes. Pero había una pequeña luz, una esperanza renovada, un atisbo de que las cosas podían mejorar. Tal vez, solo tal vez, el futuro aún podría ser suyo si tomaban el control juntos. Esto no es solo sobre nosotros. Daniel, dijo Elena, su voz resonando con una fuerza inesperada. Es sobre todo lo que Diana ha hecho. Sobre lo que hemos permitido. Si no enfrentamos esto ahora, no habrá un futuro para ninguno de nosotros. Ya basta de vivir bajo su sombra. Daniel asintió lentamente, las palabras de Elena tocando algo profundo en su corazón. Ella estaba dispuesta a luchar por lo que era justo, por lo que merecía. Él, por su parte, no iba a quedarse atrás. La rabia que sentía contra su madre, contra todo lo que había hecho, crecía con cada segundo. Era momento de que él tomara una decisión. ¿Seguiría permitiendo que su madre controlara su vida? ¿O tomaría las riendas de su destino? Junto a Elena, la confrontación con Diana fue inevitable. Era algo que debía suceder. No podía seguir ocultándose. No podía seguir siendo la marioneta de su madre. Daniel y Elena sabían que el único modo de recuperar el control de su vida, de su matrimonio, era enfrentarse a ella de una vez por todas. La reunión se organizó en la oficina principal de los hoteles Rockhill. Diana estaba sentada tras su enorme escritorio de caoba, con la misma postura autoritaria de siempre,
Pero hoy, su rostro mostraba algo que Elena jamás había visto en ella: incertidumbre. El poder que había tenido durante años ya no estaba en sus manos. La verdad había llegado, y ella no sabía cómo manejarla. Sabes que siempre he hecho lo mejor para la familia, Daniel, comenzó Diana, su voz sonando como si tratara de retomar el control de la situación. Todo lo que he hecho, lo hice para asegurar el futuro de todos ustedes. Daniel la miró, con los ojos llenos de furia, pero también de una profunda tristeza. No, mamá, lo que has hecho es manipularnos. Nos has mentido, has arruinado la vida de Elena. Y la mía también. Has hecho todo lo que has querido sin pensar en las consecuencias. Y ahora, lo que has hecho va a salir a la luz. Diana, aunque visiblemente sorprendida, trató de mantener la calma. No sabes lo que dices. Hijo, estás perdiendo el control. Estás dejando que esta mujer... No, mamá, cortó Daniel, levantando la voz. Ya basta. Elena ha estado soportando todo esto en silencio durante años. Y yo también. Pero ya no más. La verdad está sobre la mesa. Elena, de pie junto a Daniel, sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. Había llegado el momento de enfrentar a la mujer que había tenido tanto poder sobre su vida. El dolor que había sentido por tanto tiempo estaba a punto de ser confrontado. Pero ahora, ya no sentía miedo. Sabía que, pase lo que pase, tenía el control de su vida. Diana, que había sido tan fuerte, tan implacable, ahora parecía pequeña. Sus ojos, acostumbrados a ver a todos a su alrededor como si fueran piezas de ajedrez, ahora no podían ocultar la derrota que sentía. Todo el imperio que había construido, todas las decisiones que había tomado, caían ante los ojos de su hijo, ante la verdad que ya no podía negar. Entonces, ¿qué propones?, dijo Diana, casi susurrando, mientras se levantaba de su silla, su rostro pálido y sus manos temblorosas. Daniel miró a Elena, quien asintió, sin decir una palabra. Era él quien debía tomar la decisión final. Era él quien debía romper con todo lo que su madre había construido. Todo lo que había manipulado. Proponemos la verdad, mamá. Proponemos que pagues por lo que has hecho. No más manipulación. No más secretos. Este imperio se va a transformar. Pero no será bajo tus condiciones. La fusión de los hoteles con el Grupo Aurora ya no será un negocio solo para tu familia. Ahora todos tendremos voz. Todos seremos iguales. El silencio llenó la habitación. Diana no pudo responder. La verdad, al fin, había ganado. Las piezas se movían. Pero esta vez, el control estaba en manos de Daniel y Elena. Lo que siguió después fue un proceso largo y complicado. Las demandas legales fueron interpuestas. Las negociaciones con los abogados de Diana fueron intensas. Pero el poder de la verdad, el poder de lo que había sucedido en esa habitación, no podía ser ignorado. La familia Rockhill, que había vivido en la sombra de la mentira durante tanto tiempo, comenzaba a ver la luz. Al final, la fusión de los hoteles con el Grupo Aurora fue un éxito. Pero lo más importante no fue el dinero ni el poder. Fue el hecho de que Diana ya no tenía el control. El legado de la familia Rockhill ya no dependía de la manipulación, sino de la honestidad y el esfuerzo conjunto de todos. Elena y Daniel tomaron las riendas de su vida, de su matrimonio, y, por primera vez, sentían que la verdad los había liberado. Y mientras se sentaban en la misma mesa, rodeados de papeles, acuerdos y nuevas decisiones por tomar, Elena miró a Daniel y, por fin, sonrió. La lucha había terminado. Pero su verdadera vida, la que había estado esperando, comenzaba ahora. El futuro era incierto. Pero una cosa era segura. Sería construido sobre la verdad.
La casa de los Rockhill. Antes un lugar lleno de risas falsas y sonrisas vacías. Ahora era un campo de batalla emocional. El día que Daniel y Elena decidieron finalmente revelar la verdad. El ambiente había cambiado por completo. Aunque Diana, la madre de Daniel, había sido derrumbada por la fuerza de la verdad. El precio que pagaron fue mucho mayor de lo que ninguno de ellos había anticipado. La ruptura no fue inmediata ni fácil. Daniel, aunque resuelto a enfrentar la situación, no dejaba de sentir una presión interna. Su amor por su madre era inquebrantable, a pesar de la traición que había cometido. No podía evitar sentirse culpable. Había crecido en ese imperio. Había vivido bajo la sombra de Diana, creyendo que ella sabía lo que era mejor para la familia. Ahora, enfrentaba el hecho de que todo lo que había creído era una mentira. Elena, por su parte, experimentaba un torrente de emociones opuestas. Había logrado lo que tantos años había temido. La verdad había salido a la luz. Pero el costo fue mucho más alto de lo que imaginaba. A pesar de su alivio, un sentimiento profundo de tristeza la embargaba. Había ganado su libertad, pero al mismo tiempo, sentía que había perdido algo mucho más importante. La ilusión de la familia que había idealizado. El amor de Daniel seguía intacto, pero las heridas de tantos años no se sanaban con facilidad. Esa noche, cuando el sol ya se había puesto y la casa estaba en silencio, Elena se sentó junto a Daniel en el sofá. Los dos miraban al frente sin decir una palabra. Había algo en el aire que lo hacía todo más pesado. Después de todo lo que había sucedido. Después de la tormenta que había azotado sus vidas. Lo único que quedaba era el vacío de lo que aún no se había hablado. Daniel, comenzó Elena, rompiendo el silencio. ¿Estás bien? Él la miró, su rostro marcado por la incertidumbre. No había una respuesta clara en sus ojos. Solo una mezcla de confusión y una profunda tristeza. No lo sé, respondió finalmente. No sé cómo estoy. Quiero estar bien. Quiero que esto termine y que todo vuelva a la normalidad. Pero no puedo dejar de pensar en todo lo que perdimos. Elena asintió lentamente. Lo sé, yo también lo siento. Pero creo que no podemos seguir con el mismo peso. Con las mismas mentiras. Tenemos que seguir adelante. Daniel. Las palabras de Elena eran sabias. Pero dolían. Aunque el amor entre ellos seguía siendo fuerte. Había una barrera invisible que había crecido entre ellos. La culpa. El resentimiento. Y sobre todo, el miedo a lo que el futuro les deparaba. El amor no lo curaba todo. La verdad, a veces, podía ser más destructiva que el silencio. Daniel suspiró y se recostó en el respaldo del sofá, mirando al techo. Sé que tienes razón. La verdad es que no puedo creer que todo esto haya sucedido. Que haya llegado a este punto. Mi madre ha hecho tantas cosas. Elena, la respeto, la quiero. Pero todo lo que ella hizo, todo lo que hizo por mantener el control, todo eso destruyó nuestra familia. Y ahora, está destruida. Elena lo miró fijamente, sus ojos brillando con una mezcla de pena y resolución. Daniel, lo que hiciste fue valiente. No tienes que cargar con la culpa. Lo que pasó con tu madre, con todos estos años de manipulación, no fue tu culpa. Es hora de que tú también encuentres tu paz. Silencio. Daniel la miró por un momento, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. Lo sé. Pero ¿cómo sanamos? ¿Elena? ¿Cómo podemos sanar después de todo esto? Elena no sabía qué responder. La verdad, aunque liberadora, los había dejado rotos. La reconstrucción de su vida juntos no sería un proceso fácil. Sabía que el camino sería largo, doloroso y lleno de obstáculos. Pero también sabía que, si querían seguir adelante,
Tendrían que enfrentarse a la verdad y, sobre todo, perdonarse a sí mismos. No podían vivir con la carga de lo que había sucedido. Necesitaban encontrar la forma de sanar. Juntos. Quizá no tengamos todas las respuestas ahora. Daniel, dijo Elena, su voz suave pero firme. Pero creo que podemos aprender a perdonarnos. A perdonarnos por todo lo que hemos hecho. Por todo lo que no dijimos. Lo que más quiero es que estemos bien. Que, al final, aunque nos haya dolido todo esto, podamos mirar atrás y saber que tomamos la decisión correcta. Daniel la miró, sus ojos reflejando una mezcla de desesperación y esperanza. Lo que quiero, Elena, es que tú estés bien. Que tú puedas ser feliz. Que nosotros podamos ser felices. Elena sonrió débilmente. Lo sé, lo quiero también. Pero no sé si podemos volver atrás. Daniel, todo lo que hemos vivido. Todo lo que hemos perdido. No se puede borrar. Entonces, empecemos de nuevo, dijo él, con una determinación renovada en su voz. No podemos cambiar el pasado. Pero sí podemos decidir cómo vivir el futuro. Y yo quiero hacerlo contigo. Elena sintió un suspiro de alivio al escuchar esas palabras. Era lo que necesitaba escuchar. Lo que necesitaba creer. Que había una oportunidad para ellos. Para reconstruir lo que se había roto. Sabía que no sería fácil. Que sería una lucha constante contra las sombras del pasado. Pero también sabía que no lo haría sola. La verdad había salido a la luz. Ahora, lo que quedaba por hacer era reconstruir sus vidas. Reconstruir su amor y encontrar la paz que tanto necesitaban. Pero, sobre todo, aprender a perdonarse a sí mismos. A dejar atrás el miedo y la culpa. Y avanzar hacia un futuro juntos. Lleno de esperanza. Aunque incierto. Pero había algo que Elena entendió en ese momento. Algo que le dio la fuerza para seguir adelante. El perdón no era solo para los demás. Sino para ella misma. Durante tanto tiempo había cargado con el peso de la culpa. De las decisiones que no había tomado. De los secretos que había guardado. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, podía ver un futuro donde no importaba lo que había pasado. Lo único que importaba era lo que hicieran a partir de ahora. El camino sería largo, sí. Pero al menos no estarían solos en él. Juntos, caminarían hacia la reconstrucción de lo que habían perdido. Sabiendo que la verdad, aunque dolorosa, les había dado la oportunidad de ser realmente libres. La familia Rockhill, la que había estado marcada por el silencio, por el control y la mentira, comenzaba a sanar. Diana, aunque derrotada, veía cómo el mundo que había controlado se desmoronaba lentamente a su alrededor. Daniel y Elena, de la mano, caminaban hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. La verdad había sido el primer paso hacia la liberación. Ahora, solo quedaba reconstruir lo que había quedado. Paso a paso, sin mirar atrás. Pero sin olvidar lo que había pasado. La lección era clara. A veces, para encontrar la paz, uno debe enfrentarse a las sombras del pasado y, a través del perdón y el amor, reconstruir lo que se ha roto. El futuro era incierto, pero ya no les daba miedo. Y esa, en sí misma, era la mayor victoria de todas. El tiempo comenzó a transcurrir lentamente en la vida de Daniel y Elena. Y, aunque las heridas aún no se cerraban por completo, el proceso de curación había comenzado. Sabían que el camino sería largo. Pero lo que habían descubierto era algo que ni siquiera ellos se imaginaban. El verdadero poder de la familia. De la confianza, y de la voluntad de sanar. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por reconstruir lo que se había roto, el pasado seguía presente, como un eco persistente que jamás los dejaría en paz. A los pocos días de la confrontación con Diana,
Todo parecía haber quedado claro. Pero no fue así. La realidad de lo que había sucedido seguía golpeando a Elena con fuerza. La revelación de su padre sobre el grupo editorial Aurora. El juego de poder que había sido orquestado por Diana. Y el acuerdo prenupcial que había firmado bajo amenazas se habían convertido en una espiral de emociones difíciles de procesar. Elena había logrado lo que tanto había temido. Pero ahora se encontraba ante la difícil tarea de reconstruir su vida. Aunque Daniel había mostrado su apoyo incondicional. Y juntos habían decidido que su relación sería más fuerte después de todo lo sucedido. Elena no podía evitar sentirse vacía. La confianza que había tenido en su familia. El amor que había compartido con Daniel. Todo eso se había visto teñido por la desconfianza. La manipulación y el control de la mujer que había sido su suegra. Diana había marcado un antes y un después en sus vidas. Y aunque la verdad había sido revelada, las secuelas de todo lo vivido seguían allí. Latentes, esperando a desbordarse en cualquier momento. A pesar de todo, había algo que había cambiado. Elena había encontrado una fuerza dentro de sí misma que nunca había imaginado que poseía. Había aprendido a enfrentar sus miedos, a no dejarse arrastrar por la sombra de lo que había sido su vida antes de que la verdad saliera a la luz. La mentira ya no estaba en el centro de su existencia. Y aunque el proceso de reconstrucción emocional y personal tomaba tiempo, Elena estaba dispuesta a hacer todo lo posible para sanar. Un día, después de semanas de muchas conversaciones y momentos compartidos, Daniel llegó a casa con una expresión de determinación. Su mirada ya no reflejaba la incertidumbre de aquellos primeros días después de la confrontación con su madre. Había cambiado, había madurado, y la lucha interna que había enfrentado por tanto tiempo comenzaba a dar frutos. Elena, dijo Daniel, con voz firme pero cargada de emoción. Quiero que sepas que todo lo que hemos vivido me ha transformado. He estado pensando mucho en lo que me dijiste, en lo que hemos pasado, y estoy listo para hacer todo lo necesario para cambiar. No solo por ti, sino también por mí. No quiero seguir arrastrando los errores del pasado. Quiero empezar de nuevo. Quiero que construyamos algo real. Algo que nos pertenezca a los dos. Sin más mentiras ni manipulaciones. Elena lo miró fijamente, su corazón palpitando con fuerza. Daniel había tomado una decisión importante. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que el peso de los años de sufrimiento comenzaba a aligerarse. No era que todo estuviera solucionado. No era que todo volviera a ser perfecto. Pero había algo en su declaración que la hizo sentir que, por fin, su vida podía tener un propósito renovado. A veces, la verdad duele, pero también abre puertas. Habían enfrentado lo peor. Pero al final, lo que quedaba era lo que ambos podían construir juntos. Una vida en la que la mentira ya no tuviera cabida. Te amo, Elena, y lo que más quiero es que podamos vivir una vida verdadera. Una en la que podamos mirarnos a los ojos y saber que no hay nada oculto. Que no hay más secretos que nos separen. A partir de ahora, todo lo que hagamos, lo haremos juntos, como una familia, dijo Daniel, mientras tomaba la mano de Elena con una suavidad que contrastaba con la dureza de sus palabras. Elena lo miró, incapaz de evitar que las lágrimas comenzaran a brotar de sus ojos. Durante tanto tiempo, había sentido que no podía confiar en nadie. Había vivido con el miedo de que todo lo que amaba se desmoronara en un instante. Pero ahora, mientras sentía la calidez de la mano de Daniel sobre la suya, comprendió que había algo más grande que el miedo, el amor. El amor que, aunque había sido herido por tantas mentiras y traiciones, aún podía ser lo suficientemente fuerte como para sanar. Y ella estaba dispuesta a intentar sanar. Lo sé, Daniel, susurró Elena.
Lo sé, yo también quiero lo mismo. Pero, ¿cómo lo haremos? No sé por dónde empezar. Daniel sonrió suavemente. Lo haremos paso a paso. Elena, empezaremos por ser honestos con nosotros mismos. Y luego, con los demás. Lo que más quiero es que tú y yo volvamos a ser esa pareja que éramos antes. Que podamos reconstruir nuestra vida. Si lo logramos, será por nosotros, no por nadie más. Esa noche, después de que las palabras de Daniel se colaran en su corazón, Elena no pudo dormir. Su mente estaba llena de pensamientos contradictorios. Por un lado, sentía la esperanza de un futuro mejor, pero por otro, la carga emocional del pasado aún pesaba en su alma. Aunque Daniel había hecho una promesa, Elena sabía que el camino hacia la sanación no sería fácil. Había tanto que sanar, tanto que reconstruir, tanto que perdonar, tanto que descubrir de sí misma. En los días siguientes, mientras Daniel se encargaba de revisar los detalles de la fusión empresarial, Elena decidió enfrentarse a los fantasmas del pasado. Su vida había sido marcada por el miedo, la sumisión, y ahora, sentía que era el momento de tomar el control. No podía seguir viviendo bajo la sombra de lo que Diana había hecho. Bajo el peso de las decisiones que ella había tomado por miedo a perder a su familia. Decidió enfrentarse a su propia madre. Roberto, aunque comprensivo y cariñoso, no sabía la magnitud de lo que Elena había sufrido. Había sido testigo de su crecimiento, pero no de la carga emocional que su hija había cargado durante tantos años. Elena sabía que debía contarle la verdad. No solo por ella misma, sino también por su padre. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, Elena se sentó con Roberto en el jardín de su casa. Las flores, que siempre habían sido el símbolo de su hogar, parecían más vivas que nunca. Y Elena sabía que era el momento de hablar. «Papá, hay algo que debo contarte», dijo Elena, con una voz firme, pero con un nudo en la garganta. «Algo que he guardado durante mucho tiempo. Algo que nunca te conté porque no quería hacerte daño. Pero ahora, sé que debo decírtelo». Roberto la miró, preocupado. «¿Qué pasa, Elena? ¿Estás bien?» «Sí, papá, pero esto es algo que necesito compartir contigo. Durante todos estos años, he vivido con un secreto. Un secreto que me ha marcado profundamente. Que me ha dejado cicatrices. Me obligaron a firmar un acuerdo prenupcial. Y lo hice porque me amenazaron. Me amenazaron con destruir mi vida. Mi trabajo. Todo lo que había construido». Roberto se quedó en silencio, observando a su hija con una expresión de shock y dolor. «¿Qué? ¿Por qué nunca me lo dijiste?» «Porque tenía miedo», respondió Elena, con los ojos llenos de lágrimas. «Tenía miedo de perder todo. De perder mi vida. De perderte a ti. De perder todo lo que significaba algo para mí». Su padre se levantó, caminando hacia ella. «Elena, nunca quise que pasaras por algo así. Si hubiera sabido, hubiera hecho todo lo posible por protegerte. Pero ahora entiendo. Ahora sé lo que realmente has enfrentado». Elena sintió un alivio profundo al ver que su padre la entendía. Aunque sus palabras también le dolían. Había estado sola durante tanto tiempo. Pero ahora, por fin, estaba compartiendo su dolor, no solo con Daniel, sino también con su padre. Era el primer paso hacia la verdadera sanación. «Papá, quiero que sepas que no te guardo rencor. Todo lo que hice, lo hice por amor, por intentar salvar lo que pensaba que era mi familia. Pero ahora, ya no puedo seguir viviendo con este peso», dijo Elena, su voz más tranquila. «Ahora, sé que no estoy sola. Sé que Daniel y yo vamos a empezar de nuevo». Su padre la abrazó con fuerza, como si temiera que ella pudiera desaparecer de su vida. «Lo sé, hija, y te prometo que, a partir de ahora, estaré contigo en cada paso del camino. No estás sola,
En ese abrazo, Elena sintió que una carga se levantaba de su pecho. El perdón, la verdad, y el apoyo de su padre eran el principio de una nueva etapa. Sabía que el proceso de reconstrucción sería largo y lleno de retos, pero también sabía que no sería un camino solitario. Por fin, Elena tenía el control de su vida, y estaba lista para caminar hacia un futuro lleno de esperanza. Lo que había sido destruido por las mentiras y las manipulaciones estaba comenzando a ser reconstruido. No solo con fuerza y determinación, sino también con amor y verdad.